Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hermoso eres Jesús, maravilloso eres tú, incomparable es tu paz, inagotable tu amor. Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón. Qué lindo eres Jesús, qué generoso eres tú, de inigualable poder, cuán admirable es tu luz. Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón. Para ti, Jesús. Señor Jesús, heme aquí, estoy a disposición. Haz lo que quieras de mí y cambia mi corazón. Solo te quiero seguir y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. Señor Jesús, heme aquí, estoy a disposición. Haz lo que quieras de mí y cambia mi corazón. Solo te quiero seguir y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. Qué lindo eres, Jesús, eres incomparable. Qué hermoso eres Jesús, maravilloso eres tú, incomparable es tu paz, inagotable tu amor. Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón. Sí, Qué lindo eres Jesús, qué generoso eres tú, de inigualable poder, cuán admirable es tu luz. Por eso quiero alabar, danzar, gritar y cantar de corazón. Señor Jesús, heme aquí, estoy a disposición. Haz lo que quieras de mí y cambia mi corazón. Solo te quiero seguir y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. amén. Continuamos compartiendo la palabra de Dios y en el día de hoy continuamos con Romanos capítulo 6 y versículo 19, donde dice la palabra de Dios: Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vosotros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El vocablo que está utilizando aquí el apóstol Pablo es un vocabulario propio de los hombres de su época, es decir, de las personas del mundo, de las personas normales y corrientes, lo que se hablaba con palabras comunes entre los romanos como la palabra esclavo, justicia, pecado, obedecer, reinar, etc. La razón por la cual se expresa de esta manera, como dice el apóstol Pablo, es por vuestras humanas debilidades. La humanidad de la que habla el apóstol Pablo alude a las facultades humanas que han sido influenciadas por el pecado. Por tanto, mientras los creyentes permanecen en sus cuerpos mortales, el pecado seguirá teniendo un reducto, un lugar desde el cual puede lanzar sus ataques, pues la misma palabra de Dios dice que el creyente es atacado con dardos de fuego, como nos dice en Efesios capítulo 6,
Son unos dardos que el enemigo continuamente está lanzando hacia nuestra mente para ver si así puede hacer en términos de guerra. Esto se llama un puente. A ver si puede hacer ahí un lugar donde, aunque sea muy pequeñito, pero ya es un lugar en la playa para poder desembarcar y poder ahí, así de esa manera, instar y animar a pecar al nuevo creyente. Por esta razón Pablo exhorta a los creyentes en Romanos 12:11: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nótese esto: aunque el hombre interior es un creyente en Cristo Jesús, ha sido transformado a la semejanza de Cristo Jesús. El hombre exterior, representado por la humanidad, sigue, sin embargo, estando sujeto a la contaminación del pecado. Una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la práctica. Muchas personas pueden saber muchas cosas de teoría, pero luego cuando llega la hora de la práctica, pues son meros aprendices, pese a que puedan tener títulos teóricamente, pero prácticamente no han hecho absolutamente nada. Por eso es muy distinta la teórica de la práctica. Es bueno saber las dos cosas, claro que sí, que son buenas. Por tanto, vemos que ya que la posición del creyente en Cristo es ser a la semejanza de Cristo, pero en otras muy distinta es la práctica diaria del cristiano. Es decir, teóricamente con nuestra mente podemos decir que somos y que vamos a hacer y que iremos, pero luego cuando es la hora de la verdad, pues ni se hace ni se va. Esto es muy distinto, está la práctica. Es ahí a lo que se estamos refiriendo. Y es que por esta razón Pablo amonesta a que hagan de sus vidas lo que corresponden con su nueva naturaleza. Nuestra naturaleza de ahora ya no es como la de antes, que decíamos una cosa y si nos venía bien la hacíamos y si no nos venía bien pues no la hacíamos y nos quedábamos tan tranquilos. Y pongo por ejemplo un caso que se da muy común e incluso en cristianos, y es por ejemplo el quedar a una hora. Decir por ejemplo vengo a las 12 del mediodía y la persona no aparece hasta las 12:15 o 12:20, es decir, mucho más tarde de lo que ha dicho. Eso en la vieja vida podría, en cierta manera, hasta valer, porque todo lo hacen, pero ya en la nueva vida no debe de ser así, ni mucho menos. Por tanto, vemos que, aunque todavía es posible que los cristianos pequen, pero en cambio ya no se encuentran sometidos a la esclavitud del pecado como antes. Antes eran esclavos del pecado. El esclavo estaba nada más que esperando lo que su amo le dictaba, le decía lo que debía de hacer. Es así como antes estábamos nosotros, sin Dios, sin esperanza, pero éramos esclavos del pecado. En cualquier momento, en cualquier ocasión, podíamos hacer algo desastroso. Podíamos hacer algo que podía acarrear incluso maldad a aquellas personas que más queremos, y también no solamente las que más queremos, sino nuestros propios amigos, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Es decir, no había control de nuestras vidas porque estábamos sometidos al pecado y éramos esclavos de él. Ahora ellos tenían la libertad para no pecar y debían ejercer esta capacidad provista por Dios, no provista por el hombre, no provista por una iglesia, sino provista por Dios en la obediencia a su nuevo Señor y amo, que es el Señor Jesucristo. Antes, en la vieja vida, los cristianos éramos como el resto de la humanidad. No éramos ni mejores ni mucho menos, ya que nuestra inclinación natural adánica nos hacía ir hacia la inmundicia y hacia la iniquidad. Este término se refiere tanto al pecado interno como al pecado externo, es decir, tanto a lo que se ve como a lo que no se ve. La persona no regenerada es pecaminosa, tanto interiormente como exteriormente, y al vivir en la práctica continua del pecado, trae como resultado todavía mucha más iniquidad. Se puede comparar a un cáncer que se reproduce a sí mismo hasta que todo el cuerpo lo destruye por completo y le acarrea la muerte. Es así el pecado. El pecado va produciendo en las personas, tanto exteriormente como interiormente, aunque no se vea, va produciendo como ese cáncer. Se va reproduciendo a sí mismo
hasta que le acarrea la muerte y la destrucción total. Toda persona a lo largo de nuestras vidas nunca estamos estáticamente físicamente, ni moralmente, ni espiritualmente. Por ejemplo, el incrédulo continúa progresando en su pecaminosidad, cada vez es mayor. Sin embargo, el creyente que no practica la santidad, el cristiano que dice que es cristiano, y lo dice de boca, pero no lo es de corazón, es decir, lo es exteriormente, sino que lo es solamente ahí, exteriormente, pero no lo es interiormente, esa persona puede haber tenido un tiempo en el cual, pues sí, ha servido al Señor, y no solamente eso, sino que también a lo mejor ha estado en plena comunión con el Señor, pero ha llegado un tiempo en el cual pues se ha distraído. Y siempre pongo la comparación de un hombre que va remando en una barca. El cristiano es como un creyente, es como un hombre que va remando ahí en esa barca. Y va remando en ella, pero no vamos a favor de la corriente. La corriente representa el mundo. Y no vamos a favor del mundo, sino que vamos remando en contra de la corriente. Si nosotros dejamos de remar, la corriente nos llevará, nos arrastrará. Remamos la misma velocidad y la misma fuerza que lo hace la corriente, estaremos estáticos. Por tanto, debemos de remar con mucha más fuerza, con mucho más poder, si queremos avanzar, sino que debemos quedarnos atrasados. Por tanto, el creyente que de alguna o de otra manera descuida la santidad, la justicia irá retrocediendo cada vez más en su vida y sin darse cuenta volverá de nuevo al pecado. Esto es lo que sucede cuando nos descuidamos. Esto es lo que sucede cuando el cristiano o la cristiana deja, por ejemplo, de leer la palabra de Dios. Deja por descuido, por negligencia, el orar en casa, el estudiar la palabra de Dios, el alabar, el adorar a Dios. Y luego ya por último, como nos dice en Hebreos, dejan de congregarse poquito a poco. Naturalmente no lo hacen de golpe, sino que lo van haciendo muy lentamente. Y al cabo quizás de unos meses o de un año, pues esta persona, sin darse cuenta, vuelve a hacer aquello que antes hacía. Es decir, vuelve de nuevo al pecado. En Éxodo, capítulo 7, versículo 16, vemos ahí que dice la palabra de Dios. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ahí a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí, que hasta ahora no me has querido oír. Dios le ordena algo a Faraón. ¿Y qué le está ordenando a través de Moisés? Deja ahí a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Note, el propósito de la liberación de Dios hacia su pueblo era para que sirviera en el desierto. Dios libera a los hombres de la esclavitud del pecado con el propósito expreso en que se conviertan en siervos suyos y en siervos de su justicia. No los liberta para que continúen viviendo en el pecado. No, para eso no. Para que sigan con la vieja vida no lo va a libertar nunca jamás. Y Dios está viendo el corazón de cada uno. Es por eso que hay personas, por ejemplo, que pueden venir y congregarse en una iglesia. Pueden asistir incluso los domingos o de vez en cuando a la iglesia. Y le gusta la palabra de Dios. Y le gustan los cánticos que se cantan en la iglesia al Señor. Todo ello les encanta, les gusta, se sienten bien. Pero sin embargo, no han dejado la vieja vida. Y como he dicho antes, el Señor nos liberta del pecado no para que sigamos pecando, sino con el propósito de que nos convirtamos en siervos suyos y en siervos de su justicia. Diciendo Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Las personas no salvas, las cuales se caracterizan por ser esclavos del pecado, son libres acerca de la justicia, es decir, no tienen conexión alguna con la justicia. Ahora sí, con la injusticia sí que tienen. ¿Por qué? Porque están en el pecado. Ellos hacen su propia justicia, pero no la justicia, la verdadera, la de Dios. Por tanto, la justicia no puede exigirle nada
porque no poseen el deseo ni la capacidad para cumplir los requisitos de la justicia de Dios. Por tanto, esta clase de personas es una pérdida de tiempo predicarle, por ejemplo, de la reformación y de la justicia, ya que ellos no pueden reformar su forma de vida siempre y cuando no sea Dios el que haya transformado su vida. En otras palabras, el hombre por sí solo no puede reformarse del pecado. Necesita a Jesucristo, necesita el poder de Dios, pero obrando en su corazón, obrando interiormente para luego desarrollarlo y expresarlo exteriormente. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es así que muchas veces vemos muchas personas que pueden decirse que son cristianos y, como he dicho antes, que vienen a escuchar la palabra de Dios y a cantarle al Señor los coritos que se cantan en la iglesia y se sienten bien. Pero luego vemos que cuando acaba el culto a Dios, vemos que esas personas, su vocabulario, su manera de hablar, lo que hay en sus corazones es lo que están expresando realmente con su boca. Muchas personas no salvas, por supuesto, no piensan que sus vidas necesiten reformación. Piensan que ellos están bien, de que tengo yo que ser reformado. ¿Qué mal he hecho yo? Eso estamos cansados de escucharlo. Mucho menos piensan en la transformación. El mundo está lleno de personas que son decentes, personas que son honestas, cumplidoras de la ley, que son colaboradoras y también muy religiosas, las cuales están convencidas de que su vida son ejemplares para todas. Pero Pablo declara que aparte de la declaración a través de Jesucristo, todas las personas son esclavas del pecado y son libres acerca de la justicia divina. Por tanto, Pablo dijo acerca de sus obras antes de conocer al Señor Jesús en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. He ahí un hombre arrepentido, un hombre que tenía a Cristo en su corazón, como demostraba, hablaba y decía y expresaba, no solamente con palabras teóricas, sino con hechos, que realmente Cristo vivía en su vida. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 6:21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando miramos hacia atrás, hacia nuestra vida, cuando no éramos salvos, no hay cosa alguna que podamos reclamar como fruto, salvo para nosotros mismos y nada más que para nosotros mismos. Era el fruto que nosotros queríamos, mirarnos a nosotros mismos y vivir una vida placentera y nada más. Pero fruto para Dios, para nuestro Creador, no dábamos absolutamente nada. Yo en ese caso era libre de la justicia, sí, pero estaba sin fruto. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:17. Dice el Señor Jesús: así que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bueno, algunos dirán, esto ya lo sé yo. Sí, lo sabes, pero la palabra de Dios también nos dice que de hombres buenos no hay ni aun uno. Por tanto, si no hay buenos ni aun uno, quiere decir que somos como ese árbol malo, que no podemos dar frutos buenos, que lo que estamos dando o lo que hemos dado en el pasado a través de nosotros ha sido malo. No podemos dar ningún fruto. Mateo 7:18 sigue diciendo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es decir, que si un árbol es bueno, pues da buenos frutos, pero si el árbol es malo, pues no va a dar buenos frutos. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pues exactamente igual ocurre en las personas. Una persona que no es buena, que no está regenerada por el poder transformador del Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada persona, nunca jamás podrá dar buen fruto. Un árbol malo no puede llevar buen fruto. Al mirar mi vida anterior desde el punto de vista de Dios, y aquí quiero hacer un hincapié,
Cuando digo desde el punto de vista de Dios, estoy diciendo que muchas veces los hombres miran a Dios desde su punto de vista, pero nunca lo ven desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo podemos vernos a nosotros mismos a través del punto de vista de Dios? Pues simplemente a través de su palabra, de la Biblia. Es ahí donde vamos a encontrar, es ahí donde vamos a ver que la palabra de Dios es ese espejo en el cual nos podemos mirar y nos está retratando, nos está diciendo lo que realmente somos delante de Dios. Y entonces a lo mejor vamos a quedar muchas veces defraudados. Pero si la persona es humilde, es sincera, reconoce su fallo, reconoce su falta, pues cuando se ve así, porque el Espíritu Santo así se lo declara, como estamos delante de Dios, que estamos muertos en delitos y pecados, pues no tenemos por menos que pedirle perdón a Dios y aceptarle como Señor y Salvador. Porque cada persona, cada hombre, cada mujer necesita a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, cuando estamos mirando desde el punto de mira las cosas, el punto de mira de Dios y no desde el mío, me siento realmente avergonzado. No puedo estar orgulloso de la vida que viví en la carne, ya que estaba a causa del pecado separado totalmente de Dios. Yo podía decir que era muy bueno, sí, y que ponía cara de bueno, también, pero que estaba separado de Dios, eso era una realidad, y esto nadie lo puede poner por duda. Por tanto, vemos que estábamos separados de Dios, pero también estábamos separados de su vida. Y cuando digo de su vida, me estoy refiriendo de la vida eterna, de la comunión con el Señor, de a dónde vamos a pasar la eternidad. No teníamos ni Dios, ni tampoco esperanza ninguna. El fin de una vida no salva es sencillamente la muerte, es decir, la separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido el mismo hombre el que ha decidido aquí en la tierra no tener en cuenta a Dios, no hacerle caso a Dios, y es así, por su propio deseo, que pasará toda la eternidad, sin Dios y sin esperanza. Algunas personas, y recuerdo una persona anciana que le hablaba del amor de Dios y del Evangelio, y era una persona ya, pues que le quedaban pocos años de vida por la edad que tenía, y sin embargo la persona decía que ella iba a estar muy bien, que si ella iba al infierno, que iba a estar muy bien porque allí iba a estar cantando, bailando y comiendo y pasándolo bien siempre de fiesta. Vemos la ignorancia del pecado a lo que lleva. Desgraciadamente esta persona no poco tiempo después pues falleció, y esta persona tuvo su oportunidad para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y podría haber estado toda la eternidad con el Señor Jesús, pero ahora sabemos que no estará con Él. ¿Por qué? Porque fue su propia decisión. Una vida no salva puede describir como sigue: sin fruto, sin fruto, sin fruto, y al final muerte. Una de las marcas de la salvación verdadera en una persona es tener cierto sentido de vergüenza. Es decir, una persona cuando reconoce realmente lo que hemos hecho, cómo hemos tenido en nuestra vida pasada, lo que hemos hecho en contra de Dios, pues no sentimos por menos que vergüenza. Pero también sentimos agradecimiento en nuestro corazón, porque siendo pecadores, siendo personas que no merecíamos nada, el Señor Jesús nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Por tanto, como he dicho, una de las marcas de la salvación verdadera de una persona es tener cierto sentido de vergüenza por la vida que uno llevó antes de venir a Cristo Jesús, bien sea que la vida previa haya sido marcada por una sórdida inmoralidad o por la compostura o los buenos modales, por crímenes atroces o por servicios sacrificados a los demás o por la generosidad extrema. Se trata de una vida con respeto a la cual el creyente verdadero no puede sentirse más que avergonzado, porque es cierto que todas esas cosas que podíamos hacer, como he dicho, una generosidad extrema, muchas veces las hacíamos para satisfacer nuestro ego. Cuando hacíamos sacrificios lo hacíamos a lo mejor trabajando muchas horas para obtener un beneficio, pero no hacíamos absolutamente nada para Dios porque todo lo hacíamos para nosotros mismos. Romanos 6:22 sigue diciendo la palabra de Dios:
Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué contraste! ¿Qué diferencia ha hecho la gracia de Dios en nuestras vidas? La vida de una persona salva puede describirse de esta manera: fruto, 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 final, vida eterna. Todo lo contrario de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que como he dicho antes es sin fruto, sin fruto, sin fruto y al final muerte. El creyente es diferente, con fruto, con fruto, con fruto y final vida eterna. El creyente está libre del pecado, un siervo de Dios viviendo una vida que está separada de Dios y separada para Dios, es decir, santificado, santificación. Recuerdo que este capítulo 6 de Romanos habla a los creyentes y está hablando precisamente de eso, de la santificación, de vivir apartados para servir al Dios verdadero. Y el fin es la vida eterna, una relación eterna con Dios. Juan capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo, a quien has enviado. Como hijos de Dios vivos, nuestras vidas están marcadas por su fruto. Gálatas 5:22 nos sigue diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para la alabanza de la gloria del Señor. Le damos toda la gloria y toda la alabanza al Señor, porque Él, como sigue diciendo, nos ha liberado del pecado. Esto no significa, sin embargo, que un cristiano ya no sea capaz de pecar. Es decir, los cristianos tenemos libertad para hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que deseemos. Muchas veces nuestros familiares inconversos, cuando le estamos hablando y te dicen: pues no vaya a la iglesia, tengo libertad para no ir. Y puedo un día no ir por una causa justificada, pero no lo voy a hacer por capricho. Es decir, y puedes ir al baile, y puedes ir al... Claro que puedo ir, pero no lo hago porque no me gusta, porque no lo quiero y porque sé que eso le desagrada a Dios, es rebelarse en contra de Dios y es pecado. Y sé que eso dañará el corazón del Señor. Se pondrá triste, como lo es nuestro Padre eterno. ¿Te imaginas que tú tienes tu Padre aquí en la tierra? ¿Le vas a hacer algo que le va a causar daño y tristeza? No lo hará si realmente le ama. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno, que Él dio su único Hijo en sacrificio vivo por nuestros delitos y pecados? ¿Cómo no hemos de estar agradecidos? ¿Cómo no hemos de hacer todo aquello que a Él le agrada? Por tanto, vemos que el cristiano puede pecar, sí, pero no lo hace. Conscientemente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es bueno para nosotros y al Señor no le agrada. La libertad del pecado acerca del cual Pablo está hablando aquí, ya que no es una idea objetiva, a largo plazo o al final de los tiempos, sino que es un hecho ya cumplido. Sin excepción alguna, todo ser humano que confía en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador ha sido liberado del pecado y hecho también siervo de Dios. Sigue diciendo el versículo 23 y último de este capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo está dividido en dos partes. La primera parte muestra lo que el hombre merece. La segunda parte muestra lo que Dios da. El versículo 23 es en realidad un resumen de los versículos 21 y 22, y la primera parte del versículo 23 resume el versículo 21, y la segunda parte del versículo 23 resume el versículo 22. Bueno, verdaderamente un lío, pero vamos a ir por puntos. Dice lo que acabo de leer, el versículo 23, porque la paga del pecado, la paga, es decir, el salario, lo que nos hemos ganado
lo que merecemos porque hemos trabajado por ello. ¿Qué sueldo es el que se recibe? El sueldo espiritual, el que se recibe aquí, la paga del pecado, es un sueldo tan infernal. El pecado es un pecado tan terrible, que empleador tan repugnante, por una vida de malas obras, que me ha ganado la muerte. Eso es lo que mi vida de pecado me ha ganado. Yo no estaría esperanzado por recibir el sueldo que me ha ganado por la manera en que he vivido. Esto es lo que ganarán todas aquellas personas que practican el pecado. Este es el salario que recibirán. La paga del pecado es muerte. Esta es la paga que van a recibir. Pero sigue diciendo este versículo, y aquí vemos la misericordia, el amor de Dios, la dávida, es decir, el don gratuito, en griego carisma. Una dávida es totalmente diferente al salario. El uno se gana, el otro no puede ganarse, solo puede recibirse con gratitud. Por tanto, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de parte de Dios. El uno es merecido, el otro no se merece en absoluto. Podemos estar agradecidos que Dios trata con nosotros de acuerdo a la gracia, no de acuerdo a su ley, porque si actuara de acuerdo a su ley, otra cosa muy distinta sería. Todo sistema legal es un sistema de obras e incluye recibir exactamente lo que la persona ha ganado. Pero la dávida de Dios de vida eterna se encuentra en Jesucristo nuestro Señor, como nos sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es decir, la vida eterna está en Jesucristo. La pregunta inicial de Romanos 6:1, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es respondida en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si una persona vive continuamente pecando, está demostrando que ignora lo que es la gracia de Dios. Por tanto, recibirá exactamente lo que merece por su vida pecaminosa, la muerte. Esta muerte incluye fundamentalmente dos cosas. Primero, separación eterna de Dios y en segundo lugar, castigo por parte de Dios. Y no lo digo yo, no lo está diciendo ninguna denominación, sino que lo dice la palabra de Dios. Y nos vamos a la palabra de Dios, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Sigue diciendo: los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Y también dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor Jesucristo, sin embargo, pagó esta pena de muerte por mí. Él fue separado de Dios, como nos dice el Salmo 22 y versículo 1, donde dice ahí: está profetizando cientos de años antes de que Cristo viniese aquí a la tierra. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? También en el Nuevo Testamento vemos en Mateo 27:46, donde dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él fue castigado por Dios, como nos dice Isaías, todo el capítulo 53, que te recomiendo que lo leas. También nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Dios está totalmente satisfecho con la obra terminada del Señor Jesucristo a mi favor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este solo versículo podemos ver la vida de un cristiano resumida, ya que estamos acabando con este versículo 23 del capítulo 6 que nos habla de la santificación. Y aquí vamos a ver unos ejemplos muy curiosos, por ejemplo, de antes de conocer al Señor y de lo que Él hizo en nuestra vida. Por ejemplo, no ya yo, porque ya no soy yo, pero luego vamos a ver también más Cristo porque viviendo en mí. Vemos en primer lugar que en mí, en mi carne, no mora el bien. Y el apóstol Pablo decía: miserable de mí, como lo dice Romanos capítulo 7 versículo 18 y luego el versículo 24. Pero sin embargo, en Cristo Jesús morando en mí, dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos la gran diferencia que hay. Romanos 8:2. También vemos que todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, cuando yo trato de hacer algunas cosas por mis propios méritos, por mis propias obras, sin contar con el Señor Jesucristo, todo lo que yo hago es como trapos de inmundicia. Sin embargo, cuando Cristo mora en mí, dice la palabra, estoy en Cristo Jesús, que me ha sido hecho sabiduría y justificación. Primera de Corintios 1:30. Vemos también que el pecado mora en mí, como dice Romanos 7:20. Pero también vemos Gálatas 2:20, donde dice: Cristo vive en mí, yo vivo para mí. Segunda de Corintios 5:15. Pero también nos dice: vivo para aquel que murió y resucitó para mí. Segunda de Corintios también, el mismo versículo 15. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia. Gálatas 5:19. Es lo que antes hacíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, que mora en nosotros, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Gálatas 5:22 y 23. Vemos también que me he despojado del viejo hombre con sus hechos, dice Colosenses 3:9. Pero cuando Cristo vive en mí y está en mí, dice que me he revestido del nuevo hombre que es renovado a la imagen del que lo creó. Colosenses 3:10. También nos dice que mi viejo hombre está viciado, conforme a los deseos engañosos. Esto es el viejo hombre. Efesios 4:22. Sin embargo, Efesios 4:24 dice: mi nuevo hombre ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Vemos ahí la gran diferencia cuando es realmente Cristo el que mora en nuestra vida. Dice: mi viejo hombre fue crucificado con él. Romanos 6:6. Sin embargo, Colosenses 3:3 dice: mi vida está escondida con Cristo en Dios. Primera de Corintios 15:22. He muerto en Adán. Y el mismo capítulo y el mismo versículo, Primera de Corintios 5:22 dice: he sido vivificado en Cristo. Antes era esclavo del pecado. Romanos 6:17 y versículo 20. Ahora he sido librado del pecado y soy siervo de Dios. Romanos 6:18 y versículo 22. Y voy ya concluyendo con esto. Jesucristo no está buscando que quienes añadirlos a su pecado como un seguro de vida contra el riesgo, por si acaso, ir al infierno. ¿Lo ha escuchado alguna vez por ahí? Y algunos dicen: bueno, pues acepto a Jesucristo por si acaso, tener como un seguro de vida para no ir. De hecho, hay personas que practican varias religiones. Sí, varias religiones. Si le falla una, tienen la otra. Es como aquellos que se encomiendan a un santo que dicen que es muy milagroso. Pues no tienen solamente uno,
tienen varios, por si le falla uno, pues le ponen al otro, al siguiente de la lista, que es todavía más milagroso. Pero esto es vana sabiduría humana y vemos que es una religión totalmente negativa, porque la palabra de Dios así nos lo muestra. Jesucristo no está buscando a personas que solo quieran ser reformadas exteriormente, es decir, a personas religiosas, a personas que están transmitiendo, están haciendo ver que son muy buenas, que son muy santas, pero solamente lo son cuando van a la iglesia. Pero el resto del tiempo en sus casas, en el trabajo, dejan mucho que desear porque no permiten que Dios obre en sus vidas. Sin embargo, el Señor Jesucristo llama a sí mismo a quienes están dispuestos a ser transformados por Él en su interior, que desean una naturaleza enteramente nueva, que está creada en su propia y santa semejanza del Señor Jesucristo, no en la del hombre, sino en la semejanza del Señor Jesucristo. Cuando los hombres acuden a Jesucristo con bases en sus términos, es decir, que están dispuestos que sea de ahora en adelante que Jesucristo, quien verdaderamente sea el Señor de sus vidas, Él cambia el destino. Él lo cambia, porque esa persona necesita un cambio en su vida. Esa persona, para experimentar ese cambio en su vida, tiene que experimentar primeramente el amor de Dios y tiene que abrirle el corazón al Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador de su vida. No puede hacerlo la persona por sí misma. Necesita a su Dios, a su Creador, a su Salvador, a Jesucristo. Por ello, mi amigo y mi amiga que me está escuchando, quizá a lo mejor, como he dicho yo antes, tú tienes algunas religiones, tú crees en todo y piensas, como se suele decir, que todos los caminos llevan a Roma. Pues déjame decirte que todos los caminos no llevan a Roma. Algunos dicen que todas las religiones son buenas, porque ninguna hace nada malo. Sin embargo, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, Él dijo, y fíjate que no dice ser una religión, sino que dice, yo soy el camino. No está hablando de otro camino, de otra religión. Está hablando del único camino que lleva al Padre, que lleva al cielo. Ahora bien, si tú has escuchado esto, de ti está el abrir tu corazón al Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Recuerda que tu decisión que haga ahora aquí en la tierra es una decisión que va a abundar para vida eterna, para toda la eternidad. Tú puedes decidir lo que quieras, pero yo te hago este ofrecimiento de parte del Señor. Recibí a Cristo en tu corazón. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo y di ahí a donde estás, Señor Jesús, te pido perdón por todos aquellos mis pecados. Hasta ahora he vivido de espalda a ti. Hasta ahora soy un hombre o una mujer llena de pecado, lleno de pecado. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y a ti te doy todo mi ser, desde ahora y para siempre. Gracias por tu salvación y gracias porque tú moriste por mi delito y pecados. Pero también es cierto que resucitaste de entre los muertos. Y como tú resucitaste, yo también resucitaré en el futuro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú ahora ya has hecho esta oración de todo tu corazón, Dios te va a cambiar interiormente. Dios va a hacer la obra interiormente. Y luego tú vas a ver cómo Él te ha cambiado totalmente, para gloria y alabanza del Señor. Hay muchas personas que antes estaban tristes, que antes estaban solas, pero cuando han venido al Señor Jesucristo, Él lo ha cambiado su lamento, ha cambiado su tristeza, los ha cambiado, los ha transformado a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y a toda la audiencia que me está escuchando, nuevamente me despido de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, que Dios os bendiga a todos.